porque tiene que ver con las diferentes prepositions, ¿verdad? Entonces tenemos above, tenemos among, que es entre tres o más. La de among a veces se confunde con la que es, ¿cómo se llama? Con la de between. A veces se confunde con la de between. Among y between, que son cosas diferentes, pero se parecen mucho la definición en español. Pero el between es exclusivo de tres. O sea, en el between tiene que haber un trío, vea, tres cosas. Y me refiero a la que está en medio. Las de among pueden ser tres o más cosas. Among es como cuando tenemos un reguero de cosas y en medio de todo eso hay un juguete. Digamos, el niño botó los juguetes y está todo regado y anda buscando el juguete de Spider-Man, pero está among, está en medio de todos esos. Vean, implica algo diferente, porque el between, los objetos están uno acá, otro aquí y otro aquí. Entonces es fácil identificar el del centro. En cambio, en among no. En among no puedo identificar algo que esté en el centro, sino que tiene que estar en medio de un montón. ¿Bien? Hay un juego hay un video game, ¿verdad? Que es de estos de los DC Comics, que de hecho el título del video game es Gods Among Us, como diciendo dioses en medio o entre nosotros, dándole el título de Gods a todos esos superhéroes como Superman y que tienen esas habilidades, ¿verdad? Entonces eso es among, es una cosa entre un montón, o sea, a buscarlo en donde se encuentra, en donde se localiza. En cambio, el between no, el between es claro, ¿verdad? Tengo un objeto aquí y otro aquí, y el que está en medio de los otros dos. Tenemos below, ¿verdad? Que es para debajo de, ¿verdad? Debajo de. Beside, que es junto a o a la par, es sinónimo de next to. But, que no es de places, sirve para decir excepto o pero, ¿verdad? Me sirve con una preposición nexa para anexar dos oraciones. Down, que es hacia abajo, el contrario de up, ¿verdad? El dual de up. For, que puede tener muchos usos como para, por, durante o desde hace. Este se utiliza pues para tiempo, ¿verdad? Cuando se usa durante o desde hace. For a veces se asocia al número 4 en inglés porque tiene una cierta parecido en la pronunciación y a veces en el ámbito de las redes sociales o el internet se sustituye for por un número 4, entendiendo que es sinónimo de por o para. In, vea que es en y dentro de. Esa tiene dos usos. Tiene el uso para time y tiene el uso para place. Y tiene otros más usos. Más adelante los vamos a ir viendo. Like, que en este caso no es el verbo. Aquí no se me vaya a confundir con que es el verbo like, de gustar algo. En este caso es una preposition. Y como preposition, ¿verdad? Como preposition vendría siendo sinónimo de comparar. O sea, me sirve para hacer una comparativa. En este caso, comparo dos cosas, ¿verdad? Esto es como aquello o es igual a. Sirve para comparar, like en su forma de preposition. Luego tenemos of, que es para decir de, que es de algo, que le pertenece a algo, que está asociado a algo, que proviene de algo. On, vea que es el contrario de in, pero aquí es donde viene el rollo que nos complicamos, porque in y on en español significan en, pero se usan de maneras diferentes. Cuando se usa eso como preposition de time, de tiempo, el in se usa para los meses, para los months, y el on se usa para un día en específico que ocurre algún tipo de situación. Vea, así que tenemos ese uso dentro de estos. Está on, pues el sobre, ¿verdad? Ya dijimos, es cuando algo está encima de otro objeto sobrepuesto. Tenemos signs, que es para decir desde. Esto tiene que ver con el time, con el tiempo. Signs, desde. ¿Qué es esta del signs? Bueno, esto implica que hay algo que nació, se originó, se creó
en determinado tiempo y desde ese tiempo existe al presente actual. Esta frase de since, esta preposición, últimamente es utilizada mucho en el mundo del marketing, ¿verdad? De las empresas, sobre todo aquellas empresas que ya tienen muchos años de existencia. Usted va a llegar a los locales, va a llegar quizás a un restaurante o algún otro negocio, ¿verdad? Otro tipo de business. Y usted va a ver que en alguna parte en los menús o en algún rótulo abajo dice signs, signs, y está un año. Ahí dice signs 1992 o signs 1985. ¿Vean? Como la idea es desde este año, o sea, la empresa existe desde este año. Entonces, science se puede utilizar, como les repito, para decir que algo existe, se creó, está fundado, establecido, porque a veces se usan las letras de established, ¿verdad? Para decir establecido, también se utiliza en otros casos, desde ese tiempo a la fecha. O sea, es algo que sigue existiendo, que sigue funcionando. Eso es el concepto que quieren transmitir a algunas empresas al utilizar la palabra science. Ahora, nosotros la podemos utilizar de manera general para decir, por ejemplo, I study English since 1 year ago. Estoy estudiando inglés desde hace un año. Todo lo que tiene una fecha de inicio, pero que al presente actual no termina, o sea, todavía sigue funcionando, todavía sigue existiendo, se usa since. Ese es el uso que tiene esta. Luego tenemos took out, que se parece, a veces se confunde, está through, que es a través de o atravesando, pero took out es por todo, por todo. To, que puede significar a, hasta o hacia, de las más empleadas, ¿verdad? Al momento de hacer oraciones, to. Up, hacia arriba o arriba de manera general. Su dual, ya dijimos, es down. With, que es para decir con. Tiene su dual que está más adelante, que es without you. Vea, with o without. Vea, without. Tenemos about, que es para alrededor o sobre. Esa de about la hemos visto, por ejemplo, cuando usábamos la frase aquella de what about you. Vea, what about you. Vea, pero también se puede utilizar para el tiempo. También se puede utilizar por el tiempo. Por ejemplo, podemos decir, we finish our English class about 6 p.m. Vea, alrededor de esa hora. Vea, termina la clase de inglés alrededor de esta hora. About, alrededor o llegando a tal hora. Se puede usar como time. También está after, que es el contrario, el dual de before, before y after. Esto se lo voy mencionando así porque a veces es más fácil aprendernos las prepositions cuando me estoy recordando y cuál es el contrario, ¿verdad? ¿Cuál es el contrario de up? Es down. ¿Cuál es el contrario de left? Es right. ¿Cuál es el contrario, por ejemplo, de above? Under. ¿Cuál es el contrario de lo que sería after? Es before. ¿Cuál es el contrario de in front? Behind. Entonces los podemos ir variando de esa manera, como aprendiéndome cuáles son el contrario uno de otro. Vean. Entonces tenemos por acá after, que es detrás de o después. Este me sirve para ubicar en el espacio del tiempo o en el espacio físico. Vea, por ejemplo, after, lo que tengo detrás, before, lo que está delante de mí en el espacio físico, pero en el espacio-tiempo es para decir antes de o después de, before y after. Tenemos at, que aquí aparecen unos usos, digamos que no le dan mucho énfasis, pero at es de las tres más empleadas, que es para decir en o junto a. Se puede usar como sinónimo de estos, o sea, como sinónimo de in y de on. Y ahí viene un poquito la complicación de cuándo voy a usar cuál, pero vamos a tratar de explicar en el contenido del material en qué momento se usa cada una. Behind, ¿verdad? Que es para decir detrás de. Beneath, debajo de. Vea, between, ya lo habíamos hablado, entre dos o más. By, que es para decir por o junto a. Este es sinónimo de next to. Cuando se usa by como sinónimo de por,
es para dar una autoría, ¿verdad? Que alguien ha hecho algo o que tiene, digamos, la creación de algún objeto, alguna prenda, ¿verdad? By. Except, que es para excepto. From, que lo hemos usado para decir el país de donde somos originarios, ¿vea? Que somos de esta parte, pero también puede ser para desde, ¿verdad? I come from, ¿verdad? De ahí ya cambia, yo vengo desde. Into, que es sinónimo de in, es otra forma de hacer más énfasis, into, para decir adentro de algo, ¿verdad? Algo adentro de otra cosa. Near, estar cerca, está near y está far from, por ejemplo, que sería otro dual, vea, lo que está cerca y lo que está muy lejos. Off, esa a veces nos da problema porque pensamos, cuando vemos on y off, lo primero que pensamos es encender, apagar, pero recordemos que la acción es diferente, es turn on, turn off. Vea, lo de on-off quizás sean las posiciones nada más, vea, pero del botón, pero no es una acción. Aquí off lo estamos viendo como una preposition. Entonces, por ejemplo, puede significar alejándome de algo, vea, off. Get off, por ejemplo, que es apartándome, alejándome. Se puede utilizar también con back. Cuando alguien le dice a usted back off, le está diciendo apartate o quítate, vea, voy a pasar back off. Vea, está, por ejemplo, bueno, con back hay varias, ¿verdad? Pero en el caso de off, tenemos que tener en cuenta que si se combina con otra palabra, ya cambia el significado. Turn off sería apague algo. Vea, get off, aléjese. Vea, o back off, apartate. Vea, así que hay que tomar en cuenta que algunas de esas prepositions, si se les agrega otra palabra, ya cambia, ¿verdad? Recordemos que cuando a un verbo le agregamos una preposición, se nos forman los denominados verbos compuestos, ¿verdad? Que ya tienen otros significados. Over, que es por encima de o al otro lado, ¿verdad? Pasar por encima o estar del otro lado. Through, que es a través de, atravesar algo. Till y until, eso significa lo mismo, pero muchas veces se usa la contracción till. En vez de decir until, se dice till nada más, y este significa hasta. Es como el dual del since, porque el since es algo que no ha terminado, que a la fecha actual sigue existiendo. Eso es since. Pero cuando decimos till o cuando decimos until, estamos diciendo, ahí, hasta aquí llegó, aquí se acabó. Este es el end, es el fin de algo, hasta. Luego dice under, que es por debajo de, estar por debajo. Upon, poniendo encima o sobre. Without, que es sin. Le decía a los compañeros del grupo anterior, miren, aquí en las prepositions podemos encontrar un montón, o podríamos sacar un montón de canciones. Vea que los artistas hacen uso de preposition para sus títulos de canciones. De ahí asociar quizás algunas de ellas. Vea, por ejemplo, así de manera rápida decirles, vaya, por ejemplo, la de Without. Hay una canción de YouTube que usa dos prepositions. De hecho, usa las dos prepositions son las duales. Vea lo que acabamos de hablar. Vea, existe una, existe la contraria. Entonces está with y está without. Es lo contrario. With, con, y without, sin. Entonces esta canción de YouTube se titula Without You. ¿Ya? O sea, contigo o sin ti. With or without you. Tenemos, bueno, esta de upon. La palabra esta de upon la vamos a ver mucho en los cuentos de hadas, ¿verdad? En la frase en español nosotros decimos érase hace una vez, ¿verdad? Así comienzan los cuentos de hadas. Érase hace una vez en una villa y etcétera. En inglés, la expresión de esos cuentos es, o la frase inicial, ¿verdad? Es once upon a time. Once upon a time, que pues se traduce de la manera en la que nosotros lo escuchamos, ¿verdad? Érase una vez. Tenemos Under, por ejemplo, la podríamos asociar a una canción de Queen, que es en colaboración con David Bowie, que es Under Pressure. Under Pressure. Vea que esa ya es otra
forma de decirlo, ¿verdad? Por debajo de esta ahí, pero en la canción Under Pressure significa, bajo presión. Estoy bajo presión, under pressure. Podríamos mencionar, por ejemplo, hay una de Lenny Kravitz que usa un juego de palabras, no me recuerdo muy bien, pero over till is, no, till is over, algo así es la canción, ¿verdad? Pero hasta que esto se acabe, algo más o menos así, o hasta que esto pase. Y así podríamos ir mencionando muchas otras canciones que están basadas en preposition. Eso para que tengamos una idea de la importancia que tienen estas palabras en el habla del inglés. Vean, las prepositions me sirven a mí para muchas cosas. Sirven para ubicar tiempo, para ubicar lugares, me sirven como interjecciones entre una oración y otra. De ahí vamos a ir viendo el uso que cada una de estas van teniendo. Vamos a ver una primera definición. Aquí ya nos centramos a una clasificación. Las que acabamos de ver solo es un listado de las más frecuentes, pero ahorita vamos a ver una clasificación más a profundidad que está en estos cuadros de la página 4 en adelante. La definición nos dice, preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and some other word or element in the rest or sentences. Ok, de hecho aquí vean que en la definición se usan varias preposiciones. Vea, por ejemplo, están usando between. Vea, están usando of también. Están usando in. Vea. Entonces vean que, qué curioso, ¿verdad? Que para darnos la definición de una preposición se usan prepositions. Vea, entonces nos dice, mire, es la relación, dice, entre, vea, ¿entre quién? Bueno, hemos dicho, between se usa cuando hay tres elementos. ¿Qué son estos elementos? Es un nombre, un pronombre, en medio va la preposición y luego va otra palabra, dice, o elemento en el resto de la oración. De ahí están, por eso se usa between, porque nos relaciona dos cosas y algo que está en medio de esas dos. En este caso, lo que está between es la preposición. Así que vemos en la primera tabla, nos habla de la preposición de place. Las preposiciones de place o preposiciones de lugar nos sirve, como dice acá, para ubicar posiciones y direcciones. Direcciones en la parte física, ¿verdad? No nos referimos a recuerden que direction no es lo mismo que address. Address es nuestra dirección personal, pero direction es una dirección física de ubicar a alguien en el espacio. Vean. Tenemos por acá in, in, at y on son las tres preposiciones más usadas del inglés. De hecho, yo les podría decir, mire, si usted se aprende bien cómo usar estas tres, créanme que las demás hasta podrían decir a alguien, mira, le van a sobrar, o le van a salir sobrando, ¿vea? Porque estas tres son las más empleadas. El detalle es que como sucede que son las más empleadas, tienen un montón de aplicaciones. Y ese montón de aplicaciones es lo que nos confunde, porque para nosotros en español hay casos en los que in, at y on significa en español. O sea, las tres significan lo mismo para nosotros en español, pero para ellos son palabras diferentes y porque se usan en contextos diferentes. Y ahí es donde nos cuesta un poquito digerir este uso de esas tres preposiciones. Y es donde uno comienza a confundirse porque de repente escucha que una gente dice las cosas con in y otro la dice con at. Otros dicen las cosas con on y otros quitan el on y dicen el at. Entonces, vamos a ir viendo así despacio en qué momento o en qué condiciones yo puedo utilizar cada una de ellas. Y eso es lo que nos trata de explicar esta tabla. En primer lugar, nos dice que in la puedo utilizar cuando estamos en un room, en un cuarto. Por ejemplo, lo que veíamos antes de las vacaciones, de la parte de la casa, vea, in the kitchen, para decir que estoy en un cuarto, en la casa, in the bedroom, in the bathroom, in the laundry room, en el cuarto que esté, se usa in, para decirle a alguien, estoy en este cuarto, o que algo está ubicado en ese cuarto. Vea, in the kitchen, in the bedroom, in the bathroom, in the garden, in the garage, todo el vocabulario que vimos anteriormente se aplicaría in para esos casos.
Luego tenemos que también lo puedo utilizar cuando estamos en un building, en un edificio, ¿verdad? Para decirle a alguien que estoy en un building, in a building, estoy en un edificio. In the house, estoy en la casa, ¿verdad? Estoy dentro del lugar. También se usa, por ejemplo, para las calles, para las streets, para decir que estoy en algún tipo, en alguna calle, ¿verdad? Para ubicar a la persona. Se usa también para los town, para las country, como el ejemplo que está acá, in London, dice, ¿verdad? Para decir que estoy en un país, que estoy en una ciudad, en una town, en un pueblo, incluso yo puedo decir en San Salvador, en San Jacinto, en San Marcos, en, por ejemplo, podríamos decir en El Salvador, el país, ahí se usa in también. Se usa cuando algo está dentro de un libro o un papel. O sea, cuando hay información y yo le quiero decir a alguien, mira, esto está en este libro, esto está en el cuaderno, esto está en este documento, en este paper, entonces puedo decir expresiones como in the book, para decir en el libro, in the Bible, en la Biblia, in the dictionary, en un diccionario. Todo lo que es escrito y que hay información contenida en un texto se usa in también. Se usa también para el transporte particular. Es decir, cuando el medio de transporte es propio o es alquilado, como los taxis, por eso está ahí el car o el taxi. El taxi, alguien dirá, pero ¿y eso que no es público? Sí, pero lo que sucede es que en el momento en el que usted aborda un taxi, en el momento en que usted paga un taxi, pues el taxi usted lo alquila. Entonces es, digamos, para su transporte personal. Vea, que lo pueda acompañar a alguien más, pues esa es otra cosa, ¿verdad? Pero el concepto del taxi es un vehículo de alquiler. Yo lo alquilo en el momento que me transporto. Vea, entonces, cuando los medios de transporte son propios, son míos, se usa in a car, in a taxi. Se usa esa preposición in para decir que estoy en el carro, estoy en el taxi. Ahí se usa in. También se usa cuando estamos viendo cosas contenidas en una imagen. Vea que puede ser una imagen que está en un cuadro, en una foto. Digo in the photo, in the picture. Alguien está en eso o algo está en eso. Que está como diciendo, como que está contenido en esa imagen. También se usa, por ejemplo, mucho con la expresión in the world, que es para decir en el mundo, ¿verdad? In the world, in the world, en el mundo. Tenemos at, que se puede utilizar para varias cosas. Por ejemplo, meaning o sinónimo de next to o de by an object. O sea, estar cerca de un objeto o a la par. O sea, puede sustituirme beside, puede sustituirme next to, puede sustituirme by por un simple at. Y por ejemplo, esa que dice at the door, es como decir a la par de la puerta. At the door. Sería igual decir next to the door, by the door o beside the door. Son sinónimos que pueden ser sustituidos por un at. También la puedo utilizar, por ejemplo, para cuando me estoy refiriendo a estar en un lugar, en un place, o estar en un event, en un evento. Vea, por ejemplo, aquí está at station, es decir, estoy en la estación, at the bus station, estoy en la estación de autobuses, at the train station, estoy en la estación de trenes. Se puede utilizar para lugares. También se puede utilizar para las tables, pero aquí no lo vamos a confundir. Porque on the table, por ejemplo, yo puedo poner cosas on the table. Por ejemplo, aquí hay una computer. La computer está on the table, está sobre la mesa. Pero cuando yo quiero decir que yo estoy en una mesa, no literalmente arriba de la mesa, sino que estoy esperando a alguien, por ejemplo, en un restaurante, estoy esperando en una mesa de un restaurante, ahí se puede usar el at y puedo decir I'm at the table. I'm at the table in that restaurant.
Estoy esperando a alguien o estoy en la mesa en un restaurante, at the table. Ahí se usa esa expresión. También se usa para cuando estamos en algún evento, vea, en algún lugar, cuando estamos haciendo alguna cosa, ¿verdad? Que es típica, o sea, que se vuelve parte, digamos, quizás de una daily routine nuestra o de una rutina que tenemos. Aquí nos dice, por ejemplo, de estar viendo una película, estudiar o trabajar en lugares habituales donde yo voy a todos los días quizás o con cierta frecuencia. Entonces tenemos, por ejemplo, at the concert, en el concierto, at the party, en la fiesta, at the cinema, en un cine. Vean, se puede decir in the concert, se puede decir in the party, se puede decir in the cinema, se puede decir in the school, se puede decir in the work. O sea, yo puedo usar in en sustitución de at. Pero la ventaja de usar el at es que me recorta palabras. Por ejemplo, lo de da, el artículo da, yo lo puedo omitir. Yo puedo decir I'm at party, I'm at party, estoy en la fiesta. I'm at cinema, sin el da. I'm, en ese no está at the school, no, at the school. I'm at school. Am at work. Yeah, at work. I'm at work. Estoy en el trabajo. Entonces, puedo tener esa ventaja de que, y por eso a veces se usa el at en sustitución del in, que puedo recortarlo, ¿verdad? Puedo recortar el pronunciar el artículo da. Y por eso es que se utiliza a veces, y algunas personas quizás ustedes escuchen que no dice in the work, sino dicen at work, no dicen in the school, sino que dicen at school. ¿Cuál es el requisito para usar el at? Que tiene que ser esto, mire, typical, something typical, o sea, parte de los lugares o los places que yo visito en mi rutina, vea, porque lo voy a utilizar con simple present, vea, para hacer oraciones con esta, son en simple present. Luego tenemos lo que sería el uso del on, vea, que puede ser para attached, que es algo que está anclado, que está puesto, ¿verdad?, encima de otra cosa. En este caso, pues, cuando nos refiramos a objetos que están en la pared, vean, no es que estén dentro de la pared, están colgados. Entonces, eso es attached. Vean, por ejemplo, está the picture on the wall, la imagen en la pared. O, por ejemplo, yo les podría decir the whiteboard on the wall, ¿ya? Porque eso está ahí clavado en la pared, esa pizarra. Todo lo que se clava, se atornilla, qué sé yo, se pega o se usa algún aditivo para que se sostenga en la pared, es on the wall. No se dice in, no puede ser in porque esto está sobrepuesto, está sobre la superficie. ¿Vea? Porque on para eso se utiliza, para superficies. Y la wall es una superficie. Nada más que como la gravedad, ¿verdad?, incide sobre ella, pues tiene que haber algo que detenga. Entonces, todo lo que está colgando, vamos a decir on the wall. Tenemos for a place with a river. Eso suele utilizar para un lugar que tenga un río. Vea como el ejemplo que está acá. Se puede utilizar para todo lo que está sobre una superficie. Vea como on the table. Para las cosas que están a un lado, para decir a la derecha o a la izquierda. On the left, on the right, para indicar a la derecha o a la izquierda. Se puede utilizar también para ubicar los pisos, ¿verdad? O lo que nosotros decimos las plantas. ¿Verdad? It's on the first floor, on the ground floor, on the second floor, on the third floor. ¿Verdad? Para decir en qué piso está quizás mi apartment, en qué piso está digamos, mi oficina o en donde yo esté trabajando. También se puede utilizar para el transporte público. En este caso, todo lo que sea transporte público se usa on. El transporte particular, lo que es privado, se usa in. Pero todo lo que es público se usa on. Así que debemos de tener en cuenta eso. Puede decir on the bus, pero no puede ser in the bus. Puedo decir on a plane, ¿verdad?, en un avión, pero no puedo decir in the plane. Así que hay que tener cuidado porque hay algunos de esos que quizás, si solo voy yo, ¿verdad?, porque hay algunos que, vaya, supongamos solo voy yo, pues se usa in.
porque yo quizás lo he alquilado o es mío, pero hay otros que no. Tenemos también el uso para la televisión, para lo que vemos en televisión, lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en internet, lo que se ve en redes sociales. Vea, se dice on TV, on the radio, on internet, on YouTube, on Facebook, on Twitter. Vea, en la red social que veamos algo, que estemos diciendo, ahí hay algo, está en esto. Ahí se usa on para ese tipo de canales. Bueno, ahí termina, digamos, estas tres, como pueden ver, tienen un montón de usos, ¿verdad? Y ahí es donde a veces quizás nos hemos confundido porque hemos escuchado a alguna persona que lo usa de una manera y a otro que lo dice de otra manera. ¿Verdad? Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la correcta? Lo que sucede es que las dos son correctas. Porque yo puedo decir, como dije, in the cinema o at cinema. Entonces, ahí ya dependerá de la forma en la que yo quiera expresarlo, en la forma en la que yo quiera decir. Así que hay que tomar en cuenta que usted va a escoger con cuál se va a quedar, cuál le sale más fácil. Pero puede ser que otra persona lo use de una manera diferente. Tenemos by, next to y beside, que son sinónimos para decir que algo está a la izquierda o a la derecha de alguien o de algo. Ve, ahí está el ejemplo. Jane is standing by, está parada. Dice next to, puedo decir next to, beside, incluso podríamos decir at the car, next to the car, beside the car, vea, by the car. Pueden ser, esas es de la que tiene muchos sinónimos para decir que algo está a un lado, a la par, junto, vea, próximo. Under, que es para decir que está debajo de, vea, por ejemplo, on the ground, que es algo que está pues en el piso, en el suelo, está debajo de otra cosa. También se puede utilizar para que está cubierto y ahí se convierte en sinónimo del siguiente que es below. Vea, el below significa que es algo que está por debajo del nivel de otra cosa. Vea, por ejemplo, ahí se usa mucho la expresión under the sea, ¿verdad? Que es para decir en lo profundo del mar, como el ejemplo que está acá. The fish are below the surface, están por debajo de la superficie, están en el agua, en lo profundo del mar, under the sea. Vean, diferente acá, the bag is under the table, que es como la bolsa está debajo de la mesa, vea que está a nivel del piso, de la ground o de la tierra. Tenemos over, vea que es para decir que algo está cubierto por otra cosa, que es como esa, put a jacket over your shirt, que sería ponte una chaqueta sobre, sobre tu camisa, o esta otra que dice meaning more than, por ejemplo, over 16 years of age o over 16 years old, podríamos decir, que sería como diciendo, tienes que tener por encima de tantos años, vea, como cuando se ponen límites, ¿verdad? Para ciertas cosas, over, vean, over 18 years old, for example, over 10 years old. Tenemos también getting to the other side para decir, mira, paso a través de algo, de un lugar a otro, ahí se usa over, como walk over the bridge, vea, que sería como caminar por encima de un puente, encima, over. O esa otra que dice overcoming an obstacle, que es pasar encima de un obstáculo, como climb over the wall, como pasar por encima de una pared, o subir un muro, o pasarse una muralla, ¿verdad? Climb over. Tenemos above, que dice que es higher than something else, but not directly over it. Es algo que es más alto que otro, pero no precisamente sobre encima de ello. Vea, por ejemplo, nos dice a path above the lake, un camino, vea, no es un puente, es un camino que pasa por encima de un lago. Vea, puede ser un caminito que está hecho para atravesar el lago, pero no es un puente porque no está sobre el nivel, sino que está como por encima del el lago. Tenemos también across, que es para pasar de un lado a otro, ¿verdad? Getting to the other side. Se puede usar como sinónimo de over, dice walk across the bridge, pasar a través del puente, swim across the lake.
nadar a través de un lago. Stroke, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es pasar donde hay algo que está encerrado, de atravesar un cuerpo, de throw. Um, por ejemplo, si a alguien le dispararon, vea, y le entró la bala y le salió por el otro lado, eso pasó choke, choke the body, a través del cuerpo. Vea, aquí está el ejemplo, drive through the tunnel, que sería como conduzca a través del túnel, o sea, atravesando el túnel. Así que through implica eso, atravesar algo. Tenemos también to, ¿verdad? Que pues es de las más usadas, que es para indicar movimiento, como esta que dice go to the cinema, go to London, go to bed, vea que indica movimiento, vea, de un lugar a otro. Into, vea que es para entrar a un cuarto, a un edificio, es sinónimo de in, vea, o sea, yo puedo decir go into the kitchen, estar entrando a la cocina, o go into the house, vea que es el hecho, el into, a diferencia del in. El in implica que la cosa ya está dentro, que el objeto ya entró, pero el into es el momento exacto en el cual se introduce. Por ejemplo, yo tengo aquí este marker, y en ese momento acá es into, porque es la acción, into. Pero cuando ya está ahí adentro, ya está aquí adentro, ahí ya está in. Eso ya está in. Vea, entonces ya no lo puedo sacar, ya está in. Pero en el momento exacto en que yo lo metí, eso es into. Vea, estar entrando. Esa se utiliza mucho para cosas que están sucediendo en el momento exacto. Towards, ¿verdad? Que es como para decir, dirigirme hacia un lugar, seguir adelante, ¿verdad? Está el ejemplo, go 5 steps towards the house. On vea que eso es cuando es el dual de into. Into implica entrar, pero onto implica estar encima, o sea, como un salto, ¿verdad? Un salto de acá a estar encima de otra cosa, ¿verdad? Vamos a ver unas imágenes más adelante que nos van a ilustrar más claramente cómo es esto. Y from, pues, que es para decir la procedencia, de dónde viene, ¿verdad? En el sentido de dónde viene algo. Lo hemos usado from El Salvador, from San Salvador, para referirnos a eso. Se puede usar también para decir from an enterprise, de alguna empresa, vengo de una empresa. Aquí está un ejemplo, a flower from the garden, para decir, viene originaria de un jardín. O sea, hay diversas maneras de utilizar el from. Ok, bien. Vamos a quedarnos hasta aquí con la clase de este día. Mañana vamos a seguir hablando respecto de las otras tablas que nos faltan ver, donde hay una clasificación de las preposiciones de times y de otras preposiciones que son utilizadas en diversos casos, ¿verdad? Como les repito, todavía mañana vamos a ver un poco más de teoría y luego vamos a comenzar a hacer unos ejercicios para poner ya en práctica lo que es este tema. Well, I have to say goodbye. Thank you, everyone. See you tomorrow. Bye bye. Take care. God bless you. Bye, Bye. teacher. Okay, Bye. goodbye. Thank you. Bye, teacher. Goodbye. Thank you so much.